Dice, quizá aún recordemos la primera vez que sentimos mariposas en el estómago. Dice, al ver una persona del sexo opuesto, esa etapa de nuestras vidas en las cuales descubrimos el enamoramiento, donde pasamos, pasamos horas pensando en la persona, escribiendo cartitas de amor, poemas llenos de palabras raras, pero que para nosotros tienen un significado especial. ¿Ok? Dice, en fin, es una etapa en que nunca vamos a olvidar. ¿Recuerdas la primera vez que sentiste algo por una persona del sexo opuesto? No. O sea, ¿se acuerdan? Ay, no sean mentirosos tampoco. O sea, pueden ser mariposas, son sus garachas, pero... ¿Qué cosas raras o extremas hacen las personas para llamar la atención de aquella o aquel que les interesa para su relación? Está bueno. Se visten bien. Dígalo. A ver, ¿qué cosas extremas o raras hacen las personas para llamar la atención de la otra persona, del chavo o la chava? Le pegan. Le llevan serenata, okay, le llevan. No, ahí dijo algo que sí es cierto. La ve con. Sí. ¿No te llama la atención? La besa. ¿Qué más? Ok. La besa. Ahora la cintura. Ashley y Mariano dicen que le pegan. Sí es cierto. Y me ha tocado ver. Le pegan. De repente cuando se empiezan a llevar mucho con un chavo, o sea, si eres mujer, te empiezas a llevar mucho con alguien y te gusta, o viceversa, como que empiezan así a hacer así como que, ay, ya cállate, ay, que no sé qué. ¿Sí o no? Ok, fíjense, tomen nota, para cuando les pasen, no vayan a hacer eso porque se van a echar de cabeza. Se ponen guapos. O más guapos. Se bañan, como dijo Sandra. O se ponen un chorro de perfume y el perfume es horrible, ¿no? Otra cosa, o sea, algo raro, algo así como muy descabellado. De la misma forma pasa cuando conoces a Jesús por primera vez. Cuando muchos de nosotros puede resultar algo mágico, difícil de describir. Para otros, una sensación bonita y algunas personas simplemente es una experiencia más. Por ejemplo, a mí se me ocurre que yo sentí eso en el encuentro. ¿A alguien le pasó algo así en el encuentro? Así como que quieres saber más, que te la pasas leyendo, que... Sí, o sea, como que es una parte que no te, o sea, que no puedes así como ocultar y a veces hasta con tus amigos que ni conocen nada de Cristo, o sea, no, es que está súper curada y que leí esto y todo. Como que empezamos a compartir mucho, ¿no? O sea, porque queremos hablar de Él. Dice, pero Jesús al momento de hacernos la invitación quiere que tengamos una relación muy cercana con Él. En el versículo 23 de 9 de Lucas dice, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Hay una palabra clave y dice seguirme, donde Jesús nos habla de ir detrás de Él. Algo que una persona apasionada hace. ¿Ok? Sí. Dice, ¿qué hace una persona cuando anda detrás de una chava o de un chavo? Pues la busca. Por radio, sí. Por Nextel. Por radio. Es lo que te iba a preguntar, ¿por qué ustedes hablan por teléfono? Por Nextel. Yo ¿Sí? Sí. Más romántico, aunque se oiga la voz. Sí. Oigan, pero en Skype no tienes como que super arreglarte así. Sí, a veces. Realmente la búsqueda del amor romántico nos lleva a hacer cosas locas. Incluso ha sido el tema principal de diversas películas. O el 80% de las películas, diría yo. Canciones, libros, poemas, incluso pinturas. Probablemente cada uno de nosotros algún día podremos contar alguna historia loca donde hicimos hasta lo imposible por estar con la persona que amamos. ¿Qué pasa cuando buscamos seguir a Jesús? ¿Qué es lo que pasa? Dice, ¿qué cosas locas hemos hecho para pasar más tiempo con Él? ¿Qué haces tú realmente cuando sigues a Jesús? Pero esa parte apasionada, ¿no? Ya ven que puede pasar diario, y sí, diario, a lo mejor diario oramos, los que leen la Biblia diario leen, pero hay momentos en los que sientes esa pasión más fuerte. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dejas de salir? A veces, o sea, cuando... Puede ser, o sea, sí puede ser, porque si estabas muy acostumbrada como a distraerte con otras cosas y empiezas a enfocarte más en las cosas de Jesús, quieres pasar más tiempo, ya sea leyendo o orando, o a lo mejor simplemente estás contenta disfrutando tu día sin tener que estar afuera, ¿no? ¿Qué otra cosa? Te involucras más, por ejemplo, en Tercer Elemento, cuando hacen misiones y cosas así, pues participas o pides como servir o hacer algo. Miren, tu género de música? dejar de practicar. El género de música, sí, cierto. O sea, empieza a cambiar a lo mejor el género, ¿no? Porque pues te sigue gustando el mismo estilo, pero te fijas ya lo que dice la música.
Ese es así como de las cosas que dime. Bueno, lo que pasa es que pones mucha más dedicación y mucho más empeño en lo que estás haciendo, como que te concentras más y le ves más el significado que cuando estás como en un día normal. Entonces al momento de darle más significado como que te acercas más y sentirte más y al momento de sentirte más te empiezas a sentir mejor y mejor y mejor. Y no pasa que cuando andas así, como que la gente te dice, hey, ¿qué tienes? O ¿qué religión eres? O ¿qué haces? O ¿por qué eres diferente? ¿Nadie les ha dicho eso? Sí. ¿Sí? Y la verdad, no se siente así como que, no lo esperas, pero se siente padre cuando ya te lo dicen. Sí. O sea, porque, por ejemplo, yo una vez estaba en una tienda y me dice la muchacha de la tienda, dice, ¿usted siempre que viene? Como que nunca la veo enojada. Y yo así como que, pues, ni modo que llegues a la tienda enojada. Pero dice, no, es que cada cliente que viene, o sea, aparte quiere todo rápido y te hablan bien feo, que eso. Y me dice, de casualidad, ¿no es así como cristiana o algo por eso? Y se me hizo bien chistoso que me dijera eso, porque si es algo que nosotros por ejemplo, Dani nos dice los viernes, o la gente que está involucrada en lo que son las cosas de Jesús, nos dice que nos debemos de parecer más a Él, ¿no? Entonces cuando parte de tu persona refleja otra parte de lo que es Jesús, eso es padre, o sea, porque te das cuenta que algo está pasando en tu vida, o sea, que no eres una chava o un chavo más, sino que algo estás haciendo bien. Bueno, dice, ¿qué cosas locas hemos hecho para pasar más tiempo con Él? Dice, desafortunadamente cuando se trata de seguir a Jesús, difícilmente podemos recorrer historias donde se ve una persona apasionada, enamorada. Dice, algunas buscamos pasar el menor tiempo posible con Él, ya sea por flojera o por tener mejores cosas por hacer. Decimos frases como, al rato oro, dice, de todas formas no pasa nada si no lo hago. O me da flojera leer la Biblia porque no tiene dibujos, o me da mucho sueño, Ok, dice, un verdadero seguidor tiene historias locas, donde en todo su día buscó la forma o el tiempo para platicar con Jesús. Pasar un tiempo de calidad. Un fan simplemente hace lo que puede, no se esfuerza. En la Biblia, Jesús nos habla de cómo tenía en mente que iba a hacer la relación con nosotros, en el momento que nos invitó a ir tras Él. Dice, en Mateo 13:44, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en el campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. ¿Cómo crees que debe ser la relación que Dios busca con nosotros? Donde queramos más de Él. Pues sí, definitivamente conocer más de Él. ¿Qué otra cosa? Como íntima. Que seamos nosotros mismos. Sí, ¿no? O sea, sí, en cuanto a sinceridad, no que seamos, porque muchas veces podemos malinterpretar el que seamos nosotros mismos con que nuestros deseos se cumplan. Pero en realidad, Dios quiere que desarrollemos todos los potenciales, todos los talentos que a cada uno nos fueron depositados. Imagínate que tú tienes, no sé, supongamos que Gabo tiene una facilidad para correr súper rápido, ¿no? O sea, Gabo a lo mejor tiene el cuerpo de atleta, Gabo tiene todo lo que se ocupa, pero Gabo le da mucha flojera. O sea, parte de lo que tú eres y de lo que se te fue dado fueron esos talentos, esas características. ¿Tú crees que Dios, y ahorita es un ejemplo X, o sea, al rato puedo poner otro, o sea, ¿tú crees que Dios quiere usar esa parte de Él también? O sea, el aprovechar lo que Dios le dio físicamente y a lo mejor las habilidades que Él tiene, ¿creen? Sí. Y cuando hay flojera, ¿qué es lo que pasa? No pasa nada, desaprovechamos como que esa parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos varios atletas, ¿no? O sea, está Mariana. Cada uno de ustedes, de los que hacen algún tipo de ejercicio o ¿cómo se dice? O disciplina, saben que el poder desarrollar todo eso implica esfuerzo, ¿sí o no? Sí. Y hay veces que no quieren hacerlo, o sea, no me digan que se quieren levantar a las 6 de la mañana para ir a correr. Sí, ¿verdad? Con mucho gusto. El domingo. Entonces, es lo mismo que Dios, o sea, Dios quiere que tú te desarrolles en todas las áreas que Él te dio. Si tienes a lo mejor facilidad de palabra, ¿qué quiere? Que compartas de Él. A lo mejor si tienes una hermosa voz, pues ¿qué quiere? Que cantes, o sea, todo, ¿sí me entienden? Todo lo que tenemos, no crean que es porque, ay, wow, es que yo nací con esos talentos. O sea, Dios te dio esos talentos
porque quiere que los uses para gloria y honra de Él. Y eso es algo que muchas veces se nos olvida en el transcurso de nuestra vida, ¿no? O sea, se nos olvida y creemos que, pues bueno, son míos, yo nací con ellos, pero a cada uno se nos depositaron esos talentos, esos dones, etcétera, para ser glorificado a Él, no para otra cosa. Ok, dice, ¿con qué se puede comparar el tesoro mencionado en el versículo? Y se los voy a volver a leer. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder. Y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. ¿Con qué se puede comparar el tesoro mencionado en el versículo? Ahí va, se los voy a volver a leer, ¿ok? El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder. Y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía, regresó y compró todo ese campo. No lo quiso perder, ¿no? O sea, dice, cuando descubrimos la vida que podemos llevar en Jesús, es como encontrar un tesoro donde debemos hacer hasta lo imposible por tenerlo, sin importar qué tenemos que dejar o vender, o a las personas de las que tengamos que alejarnos, ya que entendemos lo valioso que es una relación con tu Creador. Ok, esto es lo difícil, ¿o no? Sí. O sea, entender esto es lo difícil. O sea, sabemos todo, y estoy segura que todos aquí entendemos que lo mejor que nos pudo haber sucedido es conocer a Jesús. O sea, es lo mejor que nos pudo haber sucedido. Que nuestras familias, si aquí todas las familias conocen a Jesús, o sea, fue lo mejor. ¿Por qué? Porque a lo mejor papás se estaban divorciando, a lo mejor papás ya no vivían en casa. O sea, todo eso cambió cuando nosotros conocimos a Jesús. Cambiaron nuestros padres, cambiamos nosotros, etc. Pero el estar dispuesto a dejar cosas que nos estorban para poder vivir una vida entera en Cristo es difícil. O sea, tenemos que... Es más, nunca es raro que pensemos en eso. Más que cuando Dani da una plática, ¿no? O sea, de ese asunto. Ok, dice una relación seria. Algunas a la hora de enamorarse de alguien y ver que todo marcha bien, ven la oportunidad de formalizar la relación o simplemente seguir disfrutando de los beneficios sin ninguna responsabilidad. Así sucede con un fan. No es que no desee tener una relación con Jesús, simplemente no quiere que le cueste mucho y aún así pueda gozar de sus beneficios que ofrece. ¿Qué cosa crees que no podrías sacrificar tú? Digo, igual y no lo tienen que decir, pero de eso que están pensando, o sea, ¿qué cosas no podrían sacrificar? Y déjenme decirles, o sea, para mí es también súper difícil porque estos días yo he estado pensando en eso, o sea, yo estaba, por ejemplo, el domingo, no sé si algunos de ustedes estuvieron en el servicio de los grandes, fue un hombre que se llama Prince Maurice Parker, es de Francia, y él fue el que predicó. Entonces, fue algo que yo, cuando él estaba hablando y decía algo que nosotros ya hemos leído, alguno o la mayoría de nosotros ya lo hemos leído en la Biblia, y es que sabemos nosotros que el Nuevo Testamento se trata de Jesús, ¿sí o no? Y el Antiguo, ¿sabías que se trata de Jesús también? Bueno, los que ya han estado en más y han ido a grupos y todo eso, ¿no? Sabemos que se trata de Jesús, porque desde que, o sea, Dios preparó todo un camino, porque al final nosotros cometimos pecado, la regamos, etcétera, ¿no? Entonces, Dios empieza a armar todo, él decía así como un juego de ajedrez, o sea, hacer sus estrategias y mover piezas claves que a lo mejor que nosotros ni siquiera tomamos en cuenta. Y mencionó una cosa muy interesante donde habla acerca de José, y todo el mundo cuando lee la historia de José, si unos no saben, la de José el Soñador, ¿no? La de la capa de colores, ¿no? Empieza a hablar, él es maestro en teología, entonces sabe mucho de historia y sabe arameo y todo, griego y todos esos idiomas que tienen que ver con las antiguas escrituras. Entonces dice que en Génesis 37, 38 y 39, que se basa más o menos en la historia de José, y me llamó mucho la atención, en el 37 habla de que José es el 12º hijo. Entonces, que su padre le da la túnica de colores para
Y eso es como entregarle la ¿cómo se dice? Primogenitura, la primogenitura, ajá. Y luego decían, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué? Si es ¿cómo le vas a dar la primogenitura a uno que es el último, ¿no? O sea, creo, era el número 11, porque después vino Benjamín. Entonces, ¿cómo es que le das la primogenitura al último? Entonces empieza a decirnos él, dice, lo que pasa es que el mayor cometió pecado antes de tiempo, y luego el segundo no era hijo de su esposa, sino era hijo de una concubina. Ya ven que antes así se acostumbraba. Entonces, ¿se acuerdan que trabajó por Raquel? Los que leyeron la historia en su juventud, que trabajó por Raquel, y luego el papá de Raquel le da a Lía en lugar de Raquel, pero él estaba enamorado de Raquel, entonces lo hizo trabajar otros 7 años para que se casara con ella. Entonces, su esposa legítima era Lía y era Raquel, entonces le dio a ¿cómo se dice? Él era hijo de ella, entonces él tenía el derecho de la primogenitura porque era hijo de su esposa legalmente, pues los otros no eran hijos de la esposa, pues. Entonces empieza a hablar, dice, y el capítulo 37 habla de la historia de José, dice, pero el capítulo 38 de repente habla de otra historia, que es la historia de Judá y Tamar. Entonces empieza a decir cosas así. Lo interesante aquí es que de este capítulo 38 habla de algo que viene a ser importante hasta el Nuevo Testamento, y es que una persona que nació de ellos dos se llama Fades y viene en la genealogía de Jesús. Entonces, a lo mejor esto se nos hace así como que ni al caso, o sea, la genealogía qué aburrida, pero para Dios, o sea, era tan importante que Él le había dicho que iba a seguir toda una línea de descendencia para que naciera Jesús. Entonces, Él movió, ahora sí como dicen, las piezas para que fuera como Él dijo. Entonces, toda la Biblia se trata de Jesús. ¿Y de qué se trata de Jesús? La salvación. La salvación. De la salvación, se trata de, ¿perdón? Del camino a la verdad y la vida. Se trata de vida, exactamente. Se trata de vida, se trata de salvación. O sea, de eso se trata, ¿no? Y Dios, lo principal que nos vino a traer fue eso. O sea, nosotros cometimos un pecado y Jesús vino a restaurar toda esa parte. Ok, entonces dice, las palabras de Jesús son de invitación a seguirlo y no de mandato, ya que una de las verdades elementales del amor es que no debe ser forzado. Y otra de las cosas que dice que tenemos que comprender súper bien es que nosotros tenemos que reconocer que necesitamos a Jesús. O sea, de nada sirve que nosotros tenemos que reconocer que necesitamos de Él, ¿sí? O sea, necesitamos de Él y no de alguien, y no es como que va a llegar alguien y te va a decir, es que tú lo necesitas, o sea, porque tu mente puede saber que tienes necesidades, pero si tu espíritu no reconoce la necesidad de Jesús, está como difícil que haya una salvación, porque muchas veces nos hacen así como que no, mira, acepta a Jesús y todo, y tú como que nada más repites, o sea, digo, yo sé que ustedes no, porque ya cuando fueron al encuentro es otra onda, pero es bien importante que tú reconozcas que necesitas a Jesús, ¿ok? Dice, muchas veces creemos que cuando Dios nos pide algo es porque lo necesita Él, dice, tiempo, adoración, dinero, dice, pero no es así. Él no quiere lo que tenemos, Él nos quiere a nosotros. Dice, nos amó desde siempre. Yo te he amado, pueblo mío, con amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. Eso viene en Jeremías 31. ¿Qué hacer si somos fans y queremos convertirnos en seguidores? Pero que aún no podemos cambiar nuestro corazón. Algunos quizás, dice, algo que quizás ha apagado ese amor de Jesús son esas ganas de buscarlo. Dice, es la apatía, que es cuando nos hacemos indiferentes a lo que Dios hizo por nosotros. Cuando ya nada nos sorprende, solemos asistir a un grupo a la iglesia simplemente porque debo de hacerlo o porque en realidad no lo deseamos, nada más vamos a lo mejor porque vemos a nuestros amigos o por salir de la casa. Jesús nos recuerda que debemos buscarlo con pasión y entusiasmo. En Jeremías 2:2 dice, recuerda el amor de tu juventud, tu cariño de novia. Y esto es un ejemplo, porque, y a lo mejor todavía no les sucede a ustedes, pero es ese primer amor cuando vayan
Y no hablo de cuando están en kinder y que te enamoras de la maestra y todo eso. No, cuando te enamoras, no, o sea, cuando te enamoras, cuando te vas a casar con esa persona que estás totalmente enamorado y todo eso, o sea, haces todo y estás dispuesto muchas veces a dar la vida por esa persona. Entonces, Dios nos pone, para que entendamos cómo debe de ser, nos dice, recuerda tu primer amor. O sea, así como fue tu primer amor cuando conociste de Dios, cuando regresaste de ese encuentro, así debería de ser siempre. O sea, y si no lo sientes en ese momento, tú ora y búscalo para que Dios despierte en ti eso. Okay, dice, si hemos perdido ese amor como un joven enamorado, Jesús nos dice que debemos hacer. Y en Apocalipsis 2, del 4 al 5 dice, sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Por eso, acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Si no lo haces, yo iré a castigarte y quitaré tu candelabro de tu hogar. Eso dice en Apocalipsis 2, del 4 al 5. ¿Ok? Dice, ¿qué nos pide Dios que hagamos? Si aún hay pecado en nuestra vida, el cual no hemos confesado, va a afectar nuestra relación con Dios. Él quiere que vivamos apasionados, deseando cada día aprender más de Él. Esa es la clave para tener una vida plena. ¿Qué opinan de esto? ¿Alguna duda, algún comentario? Nomás que está bien fuerte, no sé. Me llegó. O sea, acérquense un chorro a lo que Dios quiere con ustedes. O sea, oren, lean la Biblia, aunque sea 5 minutos. Así se puede empezar, 5 minutos. Esfuércense, así como cuando te tienes que levantar para ir a la escuela. Mande. Yo no abro la Biblia y no sé qué hacer, o sea, no sé qué leer. Mira, pues te voy a decir lo que dice Dani. Empieza desde página 1. No, porque está difícil, a veces es como difícil de entender Génesis. Empieza con Mateo. Sí. Evangelios. Puede ser Mateo, puede ser cualquiera de los evangelios, pero Proverbios Dani siempre nos dice que empecemos por Juan, porque es el más fácil de entender, y en ese habla de lo que es exactamente el amor de Jesús para nosotros. Porque acuérdense que en realidad no se trata... Se me hizo, por ejemplo, que leí de Apocalipsis se me hizo muy fuerte, ¿no? Tengo que leerlo personal. O sea, está muy fuerte, pues, pero en realidad lo que Él quiere de nosotros es darnos de su amor y que vivamos plenamente. Otra de las cosas que el domingo compartió este señor, que dice que Dios cuando creó a Adán, lo creó para dominar toda la tierra. O sea, dice que el ser humano se enseñoreaba sobre todo. O sea, cuando Jesús oró por el manco y le creció la mano, ¿qué estaba haciendo? Tomó el dominio. Pero molecularmente. O sea, todo por lo más mínimo, fíjense, lo importante, hasta lo más mínimo y lo más pequeño que Jesús creó, que Jehová creó, o sea, eso debería estar abajo de nosotros y nosotros deberíamos dominar todo eso. Pero como hemos pecado, nos hemos alejado de Jesús, no conocemos lo que Él tiene para nosotros, ¿qué es lo que pasa? Vamos perdiendo todo eso. Pero imagínate, o sea, que a lo mejor tengas un ojo, que hayas perdido un ojo y que orando por la persona pudiera crecer un ojo. Es bíblico. También se refiere como a, por ejemplo, cuando estaba la tormenta y eso. Exacto. Podemos calmar o así. Exacto, o sea, Dios nos dio, o sea, dice Jesús que mayores cosas haríamos que las que Él hizo. O sea, eso quiere decir que nosotros tenemos esa autoridad, porque el Espíritu trabaja, o sea, se fue Jesús físicamente, pero el Espíritu está con nosotros, y las enseñanzas de Jesús aquí están. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? O sea, si tú sabes que la música que escuchas te aleja de Jesús, y a lo mejor tú sabes audiblemente porque la letra que viene, pero espiritualmente ni te imaginas lo que la música hace, lo que lees, las películas que ves. O sea, a lo mejor te emociona mucho ver, no sé, Paranormal, bueno, no sé si nunca la vi, o ese tipo de películas. No da miedo, Pero de todas maneras, o sea, hay muchas veces, exactamente, ¿qué caso tiene? Es que te divierte.
Bueno, no sé, a lo mejor hay gente que sí. Pero donde habla, fíjense. No, es que no te deja nada, la verdad. Y así de fácil, espérense, Isa, es muy importante que valores lo espiritual en lo que Hay que ves. discernir. Exactamente, lo espiritual Pero es no asuste que súper... no las veo. Bueno, lo espiritual es muy importante, ¿ok? Cuando una película habla de espíritus, eso ya no tiene nada de caso que lo veas. Bueno, ok, vamos a orar, ¿ok? Vamos a orar para terminar ya. Profe, ¿puedo decir algo? Sí, claro. Es que mencionaste que tenemos talentos y que Dios los usa. Ajá. Y yo tengo un libro que se llama Temperamentos Transformados, que habla de los temperamentos que tiene cada personalidad y habla son 4 temperamentos: sanguíneo, flemático y no sé cuáles. Es sanguíneo, flemático. ¿Cuál es? Colérico, falta colérico y... Bueno, no importa. Y habla de... ¿Está hablando? Habla de que cada temperamento viene primero un ejemplo de un personaje de la Biblia que tenga ese temperamento y dice cómo Dios lo va transformando de su temperamento, que no necesariamente los talentos que tengamos, Él va creando nuevos y aunque es un defecto, Él puede hacer que lo hagamos. ¿Cómo defecto? O sea, por ejemplo, hay gente que puede transformar un defecto. Ajá, por eso. Ajá, okay. Sí, es cierto, o sea, por ejemplo, Pedro dice que él era cosanguíneo, los coléricos son los que se encienden bien rápido, el que, así que, hey, ¿qué me estás viendo? O por ejemplo, para los que juegan o hacen deporte, que si alguien te patea de más y tú, ¿quién frega? O sea, eso es el temperamento colérico, pero también, El de Moisés también, de que cuando Oigan, está hablando Brenda. Cuando le dice que vaya a hablar con el pueblo para que vayan a no sé dónde, y él, no, es que yo no puedo, no sé. Ajá. Y Dios le dice, yo hice tu boca y yo soy el que permite que hablas y no sé qué, yo te voy a decir qué vas a decir y no sé qué. Exactamente. O sea, las cosas que se pueden ver como debilidades en alguien, Dios las transforma y las hace fortalezas. Entonces, la verdad es que Dios tiene cosas súper interesantes cómo trabaja con uno. Nosotros tenemos oportunidad de que Dios transforme eso, pero si tú no quieres que Dios lo haga, pues Dios es súper respetuoso y no lo va a hacer. Y vas a seguir viendo cosas que no debes y diciendo cosas y pensando cosas, etcétera. Porque tiene que ver con lo que tú quieres. Y acuérdense lo que les dije al principio. A Dios le importa mucho que reconozcamos que lo necesitamos. Si tú no te humilles ante Dios diciéndole, ¿sabes qué? Necesito de ti porque yo solo no puedo, entonces Dios no va a hacer nada. Digo, a menos que tu mamá esté en cada hora y llore por ti, ¿verdad? Porque la verdad es que muchas veces la oración de la madre es la que logra sacarnos y salir adelante. Bueno, vamos a orar. Ok, ya para terminar. Bueno, cierren sus ojos para repetir. Muy seguido. Ya. Dice, esta es la oración que tienen que repetir, ¿ok? Señor Jesús, te pido perdón por haber permitido la apatía en mi vida, por haber descuidado mi relación contigo. Hoy entiendo que tú deseas que yo te busque con pasión. Ayúdame a amarte y a ser verdadero seguidor tuyo. Me comprometo a hacer lo necesario para demostrar mi amor por ti. Para demostrar mi amor por ti. Amén. Amén.